SCP-253. La plaga cancerígena. Categoría: Euclid. Descripción: SCP-253 es un grupo de células humanas indiferenciadas, que asemejan los atributos fisiológicos del cáncer. De acuerdo con las células cancerígenas, las muestras cultivadas de SCP-253 se desarrollarán indefinidamente si se les provee de una fuente adecuada de nutrición. SCP-253 es contagioso, capaz de transmitirse de humano a humano, así como a algunas especies animales. SCP-253 no es un contagio transmitido por el aire, pero el contacto físico con neoplasias superficiales en sujetos infectados propagará la plaga. El primer síntoma de la infección de SCP-253 es la aparición de lesiones cutáneas, típicamente del tamaño de una moneda de 10 centavos, 2 centímetros de diámetro, y en grupos de 3 a 5, en el lugar de la infección. Dentro de las 12 horas tras la aparición de las lesiones, los exámenes de resonancia magnética muestran el desarrollo de neoplasias dentro del cerebro. En esta etapa, tales neoplasias no producen síntomas neurológicos. Dentro de las próximas 24 a 48 horas, numerosas lesiones cutáneas empiezan a aparecer y crecer en tamaño. Dichas lesiones producen con frecuencia tumefacción en el tejido circundante, lo cual puede ser considerablemente doloroso para el sujeto. Usualmente el dolor, si se deja sin tratar, deja a muchos sujetos incapaces de moverse. Hacia el final del período de 48 horas, las neoplasias empiezan a aparecer en el sistema linfático y los síntomas neurológicos comienzan a manifestarse. Los síntomas neurológicos de SCP-253 son diferentes para cada paciente, dependiendo de qué parte del cerebro haya sido contaminada por las células invasivas, salvo una excepción. Cada paciente humano hasta ahora expuesto a SCP-253 ha experimentado una completa cesación del dolor, desde las 47 hasta las 49 horas después de la infección. Otros síntomas neurológicos incluyen incapacidad para focalizar la atención, discurso desorganizado, pérdida de memoria, alucinaciones, euforía, megalomanía, respuestas emocionales inapropiadas, sociopatía, catatonía. Las neoplasias no parecen responder a la radiación, y la quimioterapia con altas dosis de mitoxantrona, irinotecan y dacarbazina tiene solo efectos mínimos. Se observó que la quimioterapia mata algunas células y enlentece marcadamente el crecimiento de otras, y por lo tanto podría ser útil para profilaxis post-exposición, pero es inefectiva sobre la enfermedad ya establecida. Si la masa de células cancerígenas dentro de una población no alcanza un umbral de biomasa de aproximadamente 1400 kilogramos, las células abrumarán al huésped dentro de 5 días, resultando en su muerte. Si no son transmitidas a un nuevo huésped, las células cancerígenas consumirán toda biomasa utilizable restante del cadáver antes de finalmente quedarse sin recursos y morir. Sin embargo, si la masa de células cancerígenas dentro de una población alcanzan el umbral, comenzarán a manifestarse fenómenos electromagnéticos. Las causas de tales fenómenos parecen ser los huéspedes infectados, pero el mecanismo de la manipulación del electromagnetismo no es comprensible en este momento. Además, parece que las emanaciones de electromagnetismo facilitan cierta forma de comunicación entre los huéspedes. Coordinados de cierta manera por las neoplasias, los huéspedes empiezan a actuar como una sola entidad extendida a través de varios cuerpos. La inteligencia de esta entidad es inicialmente bestial y reactiva, y dado que se cree que está basada en el tejido cerebral restante de los huéspedes, se hipotetiza que dicha entidad quizás es capaz de alcanzar una inteligencia similar a la humana. Los eventos del incidente 1J7782 parecen respaldar esta hipótesis, y la investigación sugiere que algunas de las situaciones más perturbadoras vistas en el hospital censurado son manifestaciones de este intelecto. Hasta que métodos apropiados puedan ser creados para interferir las transmisiones electromagnéticas en la etapa final de la entidad infección, y hasta que alternativas de tratamiento eficaces para las enfermedades conocidas como cáncer pasen a ser de uso común, el mayor de los cuidados debe ser tomado con muestras de SCP-253. Anexo 253-A.
La propuesta de que SCP-253 sea clasificado como Euclid está esperando la revisión del incidente 1J7782 por los supervisores. 253-B. Se le ha dado a SCP-253 una clasificación Euclid provisoria. El reporte final del incidente 1J7782 ha sido emitido. La investigación de los eventos del incidente 1J7782 ha sido aprobada. 253-C. La investigación que implica aproximarse al umbral de biomasa en sujetos humanos ha sido denegada. La decisión en relación a la solicitud de examinar el umbral de biomasa en muestras cultivadas está pendiente. 253-D. El uso de SCP-500 en experimentos con SCP-253 ha sido denegado. 253-E. El uso de SCP-427 en experimentos con SCP-253 ha sido aprobado. Los resultados provisorios no son alentadores. A pesar del éxito al usar a SCP-427 para tratar otras formas de cáncer, en este caso, parece inducir crecimiento acelerado tanto en los desarrollos tumorales como en el paciente. Los sujetos fueron eliminados cuando se aproximaron al umbral crítico para el uso con SCP-427. La solicitud para tomar pacientes más allá del umbral crítico está pendiente. Incidente 1J7782. SCP involucrado. SCP-253. Preámbulo. El censurado D. La Fundación tomó conocimiento de un evento significativo que llevó a la cuarentena de un hospital completo, bajo el pretexto de una epidemia de ébola. Debido a reportes de fenómenos electromagnéticos anormales asociados al hospital, el informe fue transmitido a través de canales extraoficiales, y eventualmente llegó hasta la Fundación. Preocupada de que otros grupos pudieran involucrarse, la Fundación envió censurado para investigar la situación. A las 1800 horas, un escuadrón de infiltración del destacamento móvil entró al hospital. Censurado. Sumario de investigación del sitio. El reconocimiento del exterior del hospital no mostró signos anormales. Un análisis telescópico a través de las ventanas mostró figuras humanas, de origen indeterminado, moviéndose a través de los pasillos del hospital. El examen del espectro electromagnético mostró que el hospital estaba emanando energía electromagnética. El análisis de la señal mostró un pulso de energía consistente, que duraba entre 29.2 y 45.1 segundos. Este pulso era seguido por un cese de emisión de 2.3 a 11.2 segundos. La energía del pulso estaba principalmente concentrada en tres bandas: menos 82% en la banda de frecuencia de radio S/H/F, 11% en la banda de frecuencia de radio ELF, y 7% en una banda centrada cerca de los 1.2 THz. El pulso S/H/F inicialmente interfirió con los enlaces satelitales del equipo de investigación del sitio, pero un rodeo fue rápidamente implementado. El espectro IR mostró un pico de radiación consistente con una temperatura de aproximadamente 40 grados Celsius en el interior de la estructura. La investigación sísmica no resultó concluyente. Registros de audio. El registro comienza el censurado D a las 18:02:03. La electricidad fue interrumpida en el edificio, correcto. Operaciones lo confirma. El edificio está físicamente desconectado de la red eléctrica. ¿Por qué las luces continúan encendidas? No estamos aquí para especular, solo para encontrar lo que sea que está causando esto, y largarnos. Maldición, hace calor aquí. Los cerebritos de hecho anticiparon eso. Nuestras operaciones deben ser limitadas para prevenir fatiga, sobrecalentamiento y deshidratación. ¿Sienten eso, muchachos? Algo no está bien con el piso. ¿A qué te refieres? Permiso para investigar. A 57, a 34, check-in el perímetro. Asegúrense de que está despejado. 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 Permiso concedido. Hay una especie de vibración propagándose por el piso. Es intermitente. Ráfagas de vibración de 30 a 40 segundos, seguidas de un reposo de 5 a 10 segundos. Muy bien. Nos estamos adentrando más profundo en la estructura. Anexo.
La investigación ha demostrado que, previo a ser removida de la red eléctrica, la estructura de hecho estaba bombeando energía a la misma. El sensor sísmico externo al sitio no registró ninguna vibración, incluso mientras un gran número de figuras humanas fueron vistas en movimiento dentro de la estructura. El registro comienza el censurado de censurado a las 18:12 minutos 42 segundos. Establecí un contacto a las 10. Establecí un contacto también. No hay apariencia de hostilidad. Solo míralos. Oh, por Dios. ¿Qué ocurre con sus rostros? Tomaremos muestras cuando estemos saliendo. Por ahora, finalicemos la investigación del primer piso y dirijámonos al segundo. A12, para el registro. Examen de los contactos. Los sujetos parecen humanos, con cierta forma de tumores por todas partes. Los contactos permanecen en un solo lugar, pero balanceándose de un lado para otro. Las porciones de sus ojos que veo que no han sido cubiertas por forúnculos solo muestran esclerótica. A34. Los cuartos aparecen vacíos, en desorden. Algunas de las camas muestran algún tipo de fluido marrón cubriéndolas. Este fluido puede ser visto también en los pisos. Casi parece que las luces arriba de los contactos son más brillantes. Anexo. No fue posible tomar muestras del fluido marrón antes de que fuera requerido destruir y esterilizar el sitio de investigación. El registro comienza el censurado de censurado a las 18:16 minutos 42 segundos. Estamos subiendo las escaleras, a punto de abrir las puertas del segundo piso. A34. Los pasillos no están iluminados. Está casi completamente oscuro. Activando la linterna. Oh, por Dios. ¿Qué ves? Están por todos lados. Están llenando los pasillos. Están haciendo una especie de sonido. Rense. Reti. Se están hacer. Ren. Retírense. Ion. Repita A34. No puedo escucharlo sobre la estática. Uno de ellos me tocó. Nos reagruparemos cerca del mostrador de recepción. A34. Usted está oficialmente siendo removido de la misión. Sí, señor. Procediendo a recep. ¿Diga de vuelta? No lo escuché. A34. A34. Conteste. Equipo. Pasemos lista haciendo un gesto con la mano. A12 en modo de lucha. A29 en modo de lucha. A48 en modo de lucha. A57 en modo de lucha. G01 en modo de lucha. Muy bien. A34 está desaparecido en acción. Procederemos al mostrador de recepción. El registro comienza el censurado de censurado a las 18:20 minutos 27 segundos. ¿Qué diablos? Maldición. A29. Si vas a responder a algo, descríbelo para el registro. El mostrador de recepción está cubierto con el fluido marrón de antes. Unas letras han sido deletreadas. Del progenitor, varios símbolos están presentes también, mostrando signos de inteligencia. A48 está fotografiando. Atrás nuestro. Están viniendo. Posiciones defensivas. ¿Podemos llegar a la puerta? Varios contactos están en el camino. No parecen estar aproximándose a nosotros y muestran la conducta de balanceo. Nos retiraremos por ese camino. A12. ¿Qué ocurre? A12. Le han hecho algo a sus rostros. ¿De qué estás hablando? Oh, por Dios. A48. Tómale una fotografía. Ese es un modo de usar un escalpelo. Espera un minuto, ¿es eso un collar hecho de dientes? Carajo, carajo, carajo. Cesa el fuego. Perchan, cesa el fuego. Eric. Nota. Eric Perchan de A12. Lo siento tanto. Espero que esto ayude a su liberación. Se voló a sí mismo. Eso no importa. Están acercándose. Tenemos que salir. Libres de armas. Sí, señor. En la prehistoria, la esencia de la vida esperaba en la oscuridad.
Sus niños se volvieron en contra de ella. Ahora, todos serán retornados a la esencia. Anexo. Pasado este punto, ninguna parte posterior del registro pudo ser salvada. A29, A57 y G01 escaparon del hospital. El protocolo de esterilización fue desplegado minutos después, ya que pareció que varios huéspedes infectados estaban tratando de escapar de la estructura. Los 3 sobrevivientes del equipo de infiltración fueron puestos en cuarentena, y muestras de SCP-253 fueron obtenidas de ellos. A pesar de que se intentó un tratamiento, ninguno de ellos sobrevivió pasados los 5 días. A48 se perdió en la retirada, y desafortunadamente, no se pudo rescatar su cámara. Aunque se usaron protocolos de copia de seguridad inalámbricos, el efecto distorsivo en el hospital provocó que una gran cantidad de la evidencia fotográfica recolectada en el incidente 1J7782 sea fragmentaria. Los cadáveres de A48 y A34 fueron encontrados severamente calcinados. No fueron recuperados restos identificables de A12. Otros restos humanos fueron encontrados, pero sin ningún rastro reconocible de SCP-253. Se ha determinado que el sitio de esterilización está desprovisto de todo rastro de SCP-253, y dejará la custodia de la Fundación 6 meses después de la emisión de este informe de incidente. Procedimientos especiales de contención. En este momento, SCP-253 plantea una amenaza considerable para la humanidad. SCP-253 debe ser resguardado bajo protocolos de bioseguridad de nivel 4 en todo momento. Toda investigación debe ser conducida en un sitio que sea aislado geográficamente, que no posea una biosfera variada, y donde los protocolos de incineración e irradiación puedan ser rápidamente promulgados. Los protocolos de esterilización deben ser ejecutados tras la incidencia de cualquier evento en esta lista. Suspensión de las comunicaciones que dure más de 48 horas. Interrupción de la energía eléctrica mayor a 1 minuto durante cualquier experimento activo que involucre a SCP-253. Aumento anormal de la temperatura promedio más allá de un cambio de 6 grados Celsius o aumento de los niveles de humedad a un 90% de humedad relativa. Manifestaciones de fenómenos electromagnéticos inusuales durante exámenes de SCP-253. Tras la finalización de las pruebas, todos los sujetos expuestos a SCP-253 deben ser eliminados, y sus restos sujetos al protocolo de esterilización. Todo investigador que abandone la instalación debe someterse a 2 semanas de quimioterapia obligatoria, seguido de una cuarentena de 15 días. Fin del reporte. Sígueme y comenta cuál otro SCP deseas conocer.